factores productivos, con el tema que tiene que ver mucho con la alimentación como fuente de proteína, producción, una cadena que alrededor de 3 billones de dólares reúne todo este conglomerado de industrias. Bueno, Jorge me dice, Jorge Joss es el representante directo de la Asociación de Balanceadores de Fabricantes de Alimento Balanceado, que tiene que ver indispensable porque como fuente de materia prima en la elaboración de estos balanceados para aves, cerdos y demás, necesita el maíz amarillo duro. Jorge, qué gusto volvernos a ver en estos quehaceres. Llevamos muchos años conociéndonos precisamente en los comités consultivos y en los demás, y es bueno abordar cuál es el estado de salud de la cadena. ¿Hemos mejorado durante estos años o aún hay que apretar ciertas tuercas para caminar cada día mejor? ¿Qué tal? Un gusto tenerte en Actores Productivos. Buenos días. Qué gusto. Buen día, Juan Carlos. Qué gusto volvernos a ver después de tanto tiempo en Actores Productivos, pues un programa tan importante e interesante en el ámbito agrícola. Gracias. Bueno, la cadena, sin duda alguna, que ha progresado mucho en los últimos años, se ha fortalecido. El nivel de tecnología que se está utilizando, tanto a nivel de producción de aves como de cerdos y también de maíz, ha mejorado sustancialmente. Si comenzamos por el primer eslabón, que es la producción de maíz, pues ha dado un salto muy grande en los últimos 20 años debido al uso, en primer lugar, de semillas híbridas, y ahora actualmente se producen aquí en el país, y eso ha hecho que la productividad y la eficiencia de la producción de maíz mejore sustancialmente. Igualmente, a nivel de producción avícola y de cerdos, también la tecnología ha mejorado mucho. Tenemos ahora planteles con ambiente controlado, pues que es lo último que hay en tecnología para la producción de aves, y lo mismo la formulación de alimento balanceado, la calidad del alimento cada vez es más específica, se cubren aspectos de microelementos, de aminoácidos, probióticos, en fin, para ofrecerle pues a la especie animal el mejor alimento. Y es así pues como los resultados se ven en el tiempo de engorde, que se ha reducido cualquier cantidad en relación a lo que era antes, ¿no? Que eran 7, 8 semanas, ahora son 4 o 5 semanas. Entonces es una cadena que se ha fortalecido, Juan Carlos, mucho, en gran medida. Desde luego, y ya vemos producciones, como usted dice, muy interesantes. Ya en el país está alrededor de los 8 toneladas promedio nacional. A eso llegaremos en el 2022, téngalo por seguro, Jorge, porque los indicadores de productividad, algunos agricultores pequeños de la zona de Manabí, que por cierto, está de acuerdo conmigo, se ha convertido en la primera provincia productora de maíz amarillo duro, ¿no? Desde el año pasado. ¿O tienes tú indicadores distintos? No tiene. Para nosotros la productividad no está tan arriba. Efectivamente, hay agricultores que están con 8 toneladas y algunos hasta más, pero el promedio estimamos que está entre 5,5 bueno. y 6. ¿Por qué? Porque generalmente los quintales que producen de los que habla el agricultor son húmedos y sucios. Bueno. Entonces, si hablamos de maíz húmedo y sucio, claro, sacan 170 quintales, 180, pero cuando se habla de productividad hay que hablar en maíz seco y limpio. Bien. Y el maíz seco y limpio tiene que restarle por lo menos el 20%. Entonces hablamos de 6 en promedio seco y limpio, maíz amarillo duro. Yo diría algo menos, entre 5.5 y 6, o sea, puede ser un 5.7 quizás por ahí. Y es algo que se puede mejorar, no solo en productividad, sino digamos que en manejo post cosecha en tecnología, por supuesto que se puede mejorar. Es básicamente un tema de nutrición de la planta, porque lo que está pasando es que por ahorrar o por falta de recursos, el agricultor no aplica
más que, por decir, unos 5, 6 o máximo 7 sacos de abono, de los cuales pues 5 o 6 son de urea. Y recordemos que en maíz hay una regla, como dicen los gringos, thumb rule, o sea, una regla general, a grosso modo, que por cada quintal de urea se produce 1 tonelada. Entonces, por cada saco de urea, que en realidad no es un quintal, son 50 kilos. Entonces, si solo aplicamos 5 o 6 quintales de sacos de urea, solo vamos a obtener 5 o 6 toneladas. En el momento en que apliquemos 8 o 9 sacos de urea, vamos a obtener 8 a 9 toneladas, porque el potencial genético de los híbridos de maíz que tenemos sí dan para eso. El problema es que no se está aprovechando el potencial porque se está subnutriendo, subfertilizando al cultivo. ¿La falta de crédito influye en la producción de un año a otro? ¿O ya es algo que los agricultores saben que no van a contar con esa herramienta crediticia y hay que sembrar? Yo te diría que así es, como tú dices. Todos sabemos que el crédito del Banco de Fomento es muy limitado, y aún así, siendo limitado, mira la situación de la cartera vencida y de los créditos incobrables. Es decir, realmente con las revelaciones que hizo el último gerente de Ban Ecuador y de CFN, uno se pregunta si vale la pena tener ese tipo de banca pública. Son 12 las empresas que conforman a Proval, las más grandes balanceadoras del país. Así es, así es. En cifras, ¿qué son ustedes? ¿Qué cantidad compran de maíz aproximadamente? Hablemos del 2021, si le parece. Claro, en el 2021 hemos comprado como 550,000 toneladas de maíz. Medio millón, más de medio millón de toneladas de maíz. Y en términos de producción de balanceado, estamos produciendo cerca del 60% del balanceado pecuario para aves, cerdos y ganado y un 65% del balanceado para camarón. Entonces ustedes tuvieron un crecimiento interesante en el 2021. Claro que sí, sobre todo el sector camaronero, o sea, porque en nuestros asociados hay 4 empresas que producen alimento para camarón y son empresas líderes. Y el sector camaronero, como tú sabes, ha crecido más del 20%, o sea, ha sido un crecimiento increíble. Entonces, también la producción de alimento balanceado para camarón ha crecido en esa misma proporción. ¿Ustedes le apuntan a la producción nacional principalmente o también al importado, maíz importado? No, principalmente al maíz nacional, sin duda alguna. El maíz nacional es de muy buena calidad. El problema con el maíz nacional es que últimamente ha habido un cierto tipo de abuso especulativo por parte de los intermediarios. No es el agricultor. Entonces eso nos preocupa porque simplemente es una situación de dominio de mercado, que no se puede trabajar así. Es un mercado cerrado, digamos, y hay un déficit de maíz, además, en el país. Estimamos que hay un déficit de por lo menos 200,000 toneladas. Actualmente. Entonces, sí, porque no solo es el alimento balanceado el que utiliza maíz, hay otras industrias, consumo humano, en fin, hay que sumar todo, harina, todo, arepas, todo lo que se va a maíz. Entonces, esos son demandas adicionales al del alimento balanceado, que por sí ya está en alrededor de 1.400.000, 1.500.000 toneladas. Entonces, sí está faltando maíz y eso permite que los comerciantes de maíz dominen el mercado, porque va a haber siempre digamos, un déficit, una falta, una relativa escasez de maíz. Entonces, correcto. Pero ustedes, ¿por qué no pueden entrar a comprar todo? No les alcanza el capital, yo sé la dificultad de liquidez que hay en todo, pero ¿por qué esta gente tiene esa oportunidad de comprar en el mercado, digamos, en octubre, noviembre o antes,
para vender en diciembre, enero a precios por encima de $20 el quintal seco y limpio. Tú lo has dicho, Juan Carlos, porque es un tema de liquidez. Las empresas de balanceado no es que son empresas que están bollantes en liquidez, o sea, mucho del balanceado se vende a crédito y el maíz se va comprando poco a poco. No se puede comprar para 3, 4 meses. Normalmente se compra máximo para un mes, para mes y medio, ¿no? Además, almacenar tiene un costo. Ahora, digamos, nosotros lo hemos dicho, los intermediarios son necesarios. No estamos diciendo que no debe haber. Lo que sí debe de haber es una racionalización de los precios en función de los costos que ellos tienen y tratar de, como tú lo decías al inicio, tratar de llevarnos bien, racionalmente bien, entre todos los eslabones. El intermediario cumple un papel. Y lo que debería de suceder es que tanto el agricultor a nivel de productividad logre mayor eficiencia como el intermediario también a nivel de comercialización, y de esa manera podríamos tener un maíz muy competitivo. Y en ese caso, pues, se puede crecer inclusive. Aunque ya vemos, por ejemplo, en el aspecto de área, de superficie, ya no hay mucho donde crecer. Ese es otro tema. O sea, ya superficie para sembrar maicera ya no hay mucho. O sea, a menos que se comiencen a dedicar, por ejemplo, pastizales, potreros medio desocupados, con poco ganado, que los tienen ahí abandonados en Manabí, por ejemplo, sí podría utilizarse para maíz. Pero, por ejemplo, en los ríos hay una reducción del área maicera, porque mucha gente en los ríos está sembrando cacao y palma africana y otros cultivos, plátano, banano, y se ha reducido en los ríos el área maicera. En cambio, en Manabí ha aumentado. El problema es que para aumentar comienzan a tumbar la poca montaña, el bosque seco que queda. Como agronegocio, ¿ustedes ven una oportunidad de exportar balanceado? No, realmente no. ¿No? O sea, Bien. algo sí, en Camarón en Camarón sí se exporta. Bueno, o transformado en camarón, o transformado en carne de pollo, o transformado bueno, en eso sí. Eso es otra cosa, por supuesto. Ya el producto final, que es la proteína animal, sí, por supuesto que se puede exportar, sobre todo procesados, la carne procesada, no tanto. Bueno, el camarón ya sabemos, pues el camarón ya tiene muchas formas y muchos años de exportación y sigue creciendo, pero por ejemplo el pollo, hay demanda para cierto tipo de preparaciones de pollo, pero primero hay que cumplir con los requisitos sanitarios, que ese es un tema muy, muy importante en el que tiene que avanzar el país y para el cual necesitamos que Agrocalidad esté en su mejor forma. En estos momentos hay una cuarta reunión con los Estados Unidos en materia de comercio bilateral. ¿Preocupa a ustedes en su momento, acuérdate del TLC que se iba a firmar con los Estados Unidos, que somos una cadena muy susceptible a que el agricultor subsidiado, que tiene todos los privilegios, compita con el nacional y que esta cadena en un momento dado se desplace con las importaciones? Hay una resolución, acuérdate, la 097 de diciembre del año pasado, que crea una subsecretaría de comercialización agropecuaria del Ministerio de Agricultura, que así no tengo a nadie que pedirle opinión y damos licencias no automáticas para que se importe maíz, se importe carne de cerdo, aves, en fin. No, eso no va a suceder. Con el ministro, con el subsecretario, hemos tenido reuniones y esa no es su posición en absoluto. O sea, sí hay una posición de mayor apertura a las importaciones cuando sean justificadas y necesarias, pero no es una apertura absoluta ni mucho menos. Y bueno, se ha estado trabajando con México
Está bastante cerca ya cerrar el acuerdo con México para la Alianza del Pacífico. No ha habido inconvenientes. Obviamente hay sectores sensibles tanto del lado mexicano como del lado ecuatoriano, pero a nuestro sector realmente no le va a afectar. Un dato interesante es que siquiera un 40% del área maicera es arrendada. Ya no es propia, sino que son... Es un dato muy interesante, no lo sabía. Sino que son pequeños empresarios, medianos empresarios o grandes empresarios agrícolas, de ahí mismo de los sectores, que arriendan tierras y arriendan y siembran 400, 500, 600, 200, 100 hectáreas para sembrar maíz. Entonces hay muchísimo arriendo de tierras para la siembra de maíz. Eso significa que se puede hacer plata porque el arriendo, solo el arriendo está entre, ponle tú, $300 la hectárea. Pasemos al asunto de la fijación de los precios mínimos de sustentación. ¿Qué pasó con la soya? Escuché cierto enojo de tu parte que estaba todo listo y de un momento a otro cambió por un paro, por una presión al gobierno. Entonces, volvemos a los precios políticos. A ver, en el caso de la soya, realmente la producción del país es mínima. Es una producción de 30,000, 35,000 toneladas que afecta, y el problema es que afecta, frena, obstruye las importaciones de harina de soya, que son fundamentales para la industria. El gobierno lo que debería de hacer es enseñarle a la gente, ayudar a los soyeros y a los procesadores de soya, porque afortunadamente y con lo empresarial que es la gente, ya hay muchos comerciantes que ya tienen sus tostadoras de soya y muelen. Entonces, porque la soya cruda no la puede consumir el animal por unas sustancias que son, digamos, tóxicas, sí. Inhiben ciertas enzimas, son inhibidores de enzimas. Entonces, de enzimas digestivas. Entonces, la soya tiene que ser tostada y molida. Puede ser con aceite o sin aceite. Entonces, si es con aceite, ese producto final tiene más energía, va a engordar más a los animales y eso tiene un valor. Entonces, enseñarle al productor en general que existe esa soya que puede estar en el mercado libre, sin estar sujeta a ningún precio, pero por sí sola tiene un valor, y ese puede ser el mercado de la soya. A ver, vamos más rápido. Jorge, la idea entonces, quítenos la soya de la cadena. Eso es. No ponga la condición de que si no compramos todo el grano de soya, que no le interesa, sino no estamos, para ustedes es una piedra en el zapato. No estamos diciendo eliminen el cultivo de soya. Estamos diciendo eliminen la obligatoriedad de comprar la soya y dejen que la soya se busque su mercado porque sí lo tiene. Bien, entonces, sobre la fijación del precio mínimo de sustentación del maíz, ¿contentos, no contentos? Si nos recuerda la cifra, por favor. Luego de haber tenido no uno, sino 2 consejos consultivos, donde cada sector presentó sus costos y cuál sería el precio mínimo de sustentación, no hubo acuerdo, y entonces finalmente el Ministerio de Agricultura fue el que estableció el precio mínimo de sustentación para este año en 15,56. Casi $1 más que del precio anterior, que era $14,60, lo cual es, en nuestro criterio, un incremento excesivo. De acuerdo a nuestros costos, pues ese precio mínimo debía estar en alrededor de $15, porque $14.60 ya era excesivo. Nuestro siguiente invitado es el señor Andrés Correia, asesor de la cooperativa Colpemayo, que agrupa a la flota de pesca polivalente que capturan merluza y camarón rojo y café. La semana pasada, en este espacio de entrevistas de actores productivos, nos acompañó la señora Mariana Quijije. Ella es representante nacional de las otras pesquerías,
quien nos dio a conocer su postura ante la reforma a la ley de pesca que actualmente se debate en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y precisamente ante algunas declaraciones emitidas por la dirigente en este espacio, el señor Correia ha solicitado su derecho a la réplica. Para nosotros como actores productivos es nuestro compromiso abrir estos espacios para dialogar, ampliar la información, generar criterios y, de ser el caso, hacer aclaraciones. Señor Correia, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días igualmente a ustedes, a todas las personas que están viendo este medio digital de comunicación. Antes que nada, agradecer, Sandra, por permitirnos nuestro derecho a la réplica y más que todo para tratar de dejar clara cuál es la situación en cuanto a la pesquería que yo represento, que como bien lo dijo, se llama la polivalencia, y nuestro recurso objetivo es la merluza en calidad de cuota, el camarón de aguas someras, los peces demersales que son acompañantes a la pesquería y que estamos contabilizados en 42 embarcaciones pesqueras. Señor Correia, coméntenos, abramos este espacio con su réplica. ¿Cuál es el motivo de la solicitud? Correcto. Resulta que mi derecho a la réplica lo solicité debido a la entrevista que se realizó en este espacio la semana pasada, ¿no? En el cual intervino la señora Mariana Quijije, quien fue presentada como la representante oficial de las denominadas otras pesquerías. Y es justamente ese punto en que debe de ser aclarado. La denominación otras pesquerías, que surgió en septiembre del 2018 con la firma del decreto 500, que se trataba de la regulación de los precios y los derivados de los hidrocarburos, en este caso cuando hubo el incremento de los precios de los combustibles en el mandato del expresidente Lenín Moreno, me parece, para cuya finalidad estaba estipulado que debían ser clasificados los barcos, y fue en ese momento que a ciertas personas, sin consultar previamente a los gremios, se les ocurrió autodenominarse otras pesquerías y así ser diferenciados de los barcos atuneros. El problema radica que ese decreto quedó sin cumplirse y no respetó lo que estaba estipulado en el mismo. Por eso actualmente las flotas pesqueras pequeñas y medianas, costeras, ojo, estamos atravesando serios problemas debido al incremento de más del 80% del precio del diésel que teníamos, el diésel 2, que es el que utilizamos para poder trabajar. Y entonces, no entendiendo por qué se sigue utilizando un término que no ha sido aprobado por ningún documento y por ninguna autoridad, careciendo así de valor jurídico, ya que ese decreto 500 no está en vigencia. La señorita entrevistada puede tener buenas intenciones, eso no está en discusión, pero no puede tomarse el nombre de otras pesquerías para respaldar la lucha de la flota a la que ella pertenece, que es la de los pelágicos pequeños, e impulsar la reformatoria de la ley de pesca, pretendiendo ingresar a pescar a partir de la milla 5, situación con la que no estamos de acuerdo, ya que las 8 millas no pueden seguir tomándose en nombre al menos de la polivalencia y por ende la merlucera, porque la flota polivalente tiene como recurso objetivo también la merluza. Entonces, ni la señorita ni nadie, ¿no, verdad? O puede tomarse el nombre de esas dos pesquerías, ya que hasta la actualidad no existe ningún gremio legal ni constituido jurídicamente que las represente, excepto la cooperativa Cuarpemayo, que es la que yo represento, de la cual soy su asesor. Pido disculpas, ya que su presidente por temas de COVID no ha podido presentarse el día de hoy, ¿no, verdad? Y sin embargo, desde el 2015 venimos velando por el bienestar de nuestros recursos objetivos, que son la merluza, el camarón y los demersales, como le comenté. Ahora, hay que dejar bien aclarado que la señora Quijije puede hablar o tomarse el nombre de los pelágicos pequeños, o en su efecto también de cualquier otra pesquería cuyos gremios legales así lo autoricen, ¿no? Señor Correia, ¿por qué la señora Quijije no representaría a su sector? Porque la señora Quijije representa y las agremiaciones que ella tiene, ¿no? El grupo con el que ella trabaja, tienen agremiaciones que representan a la pesca de peces pelágicos pequeños. Ese es el recurso objetivo. Y como usted sabe, en el mar
a ti te dan una autorización de explotación o un acuerdo ministerial y de ahí un permiso de pesca. Y en ese permiso de pesca te autorizan para la pesca de un tipo de recurso objetivo con un tipo de arte de pesca, porque los pelágicos pequeños se pescan con el arte de pesca de cerco, que es un arte superficial, que encierra cardúmenes de pesca. Pero la polivalencia, que es el arte de pesca que nosotros hacemos, que es un arte de pesca de profundidad y que en su momento fue eliminado, y bueno, eso lo contaré un poco más adelante, y que fue implementado medidas de ordenamiento, control, reducción de esfuerzo, es el arte de pesca de profundidad. Ese tipo de arte de pesca está controlado, no solo por la autoridad, sino también por nuestro gremio que data desde el 2014 y que viene trabajando obviamente no por los intereses de la señorita Quijije, que es peces pelágicos pequeños, sino por los intereses de nuestros agremiados, que es la pesca demersal, que es otro arte de pesca. Entonces ella no podría tomarse nuestro nombre para incorporarnos en esta denominación de otras pesquerías, a menos de que exista un documento firmado que legalmente le permita a ella tomarse el nombre de nuestras 52 embarcaciones, perdón. Señor Correia, ante esto justamente la entrevista de la señora Quijije se dio en el contexto de la reforma que se está llevando a cabo o en el proyecto de ley de reforma a la ley de pesca. ¿Cuál es su postura ante este tema? ¿Como su sector están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se pretende reformar la ley? Bueno, yo creería que si bien es cierto, Mariana Quijije, a quien yo respeto por su espíritu incansable de lucha, yo sé que ella... aparentemente su sector, el de peces pelágicos pequeños, la verdad, tiene un problema de fondo realmente y no de base. ¿Por qué? Porque ellos están alegando que necesitan pescar en sus caladeros ancestrales que son dentro de las 8 millas. El tema es que la ley de pesca anterior, que data del 74, ¿cuál fue el fin de esta ley? Impulsar al sector industrial pesquero que crezca, ¿no es verdad? Pero ese crecimiento, por falta de institucionalidad, por falta de una ley que ordene al sector, ¿no es verdad? Tuvimos una tarjeta amarilla. Pero la tarjeta amarilla y su denominador común era claro: falta de control, pesca ilegal, pesca no reglamentada, pero claramente, Sandra, la falta de control es por parte de la misma autoridad corrupta. Autoridad que ha tenido más de una década en el poder y que hoy ya no trabajan como autoridad, pero son asesores de los grupos de poder, y que prácticamente lo que ocasionaron, y aquí ya viene un poco un tema de historia para poder entenderlo mejor, en el 2012, mi sector, que era el sector de arrastre, pesca de camarón de arrastre, ¿no? En el 2012 fue eliminado, éramos 130 embarcaciones por temas ambientales y nos eliminaron, y después nosotros estuvimos en un proceso de estudio técnico desde el 2013 hasta el 2019 que nos aperturan la pesquería con todos los argumentos. Pero mientras pasaba esto, el sector de Mariana Quijije, que es peces pelágicos pequeños, que en el 2013 habían 100 barcos pesqueros de los que representa Mariana Quijije, y hoy 2022 existen más de 350. Ha habido un incremento del más del 200%, y si usted revisa el acuerdo ministerial de los cupos entregados a este sector, usted tiene que entender ahí o encontrar, bueno, cuál es el estudio técnico que respalda lo que va a explotar este recurso. Eso no lo hay. Entonces, este incremento de 350 barcos más 300 rizos, que son barcos de cerco, pero de denominación más pequeña, hay un total de más de 500 embarcaciones que no tienen argumento técnico, no tienen argumento científico, no saben que están explotando. Entonces, el recurso objetivo de peces pelágicos pequeños se ha agotado, y eso lo menciona la misma autoridad científica y la autoridad rectora. O sea que los pelágicos pequeños están en sobreexplotación y tienen un gran problema de biomasas que ya están, inclusive algunas, agotadas. Y este sector abastece a las fábricas de harina de pescado, que a su vez generan la harina de pescado como tal en edáfico, ¿no? En este caso. Y esa harina de pescado es uno de los ingredientes del balanceado de camarón, para las piscinas de camarón. Entonces, sí quisiera, si usted me lo permite, dar una referencia que me he tomado la molestia para que entiendan las personas. Claro, hay que entender en sí. Le comento, en el Ecuador actualmente existen, legalmente, según lo que estoy viendo en la página web del ministerio, existen 7 pesquerías oficiales, ¿no? Oficiales quieren decir con argumento técnico, científico, en teoría, y tienen todo para haberse aperturado. Pero
Pero de esas 7 pesquerías resulta que en sí todo el aparato productivo pesquero anualmente genera 1.600 millones de dólares, ¿no, verdad? 1.600 millones. Pero de los cuales estos 1.600 millones se dividen en 2 sectores que son muy diferenciados. El uno es la pesca atunera, que es una pesca oceánica. Pero el otro sector, que es el costero, que ahí es donde entra Mariana Quijí, entramos nosotros, porque trabajamos cerca a la costa. No tenemos la autonomía para poder buscar pesca afuera. Entonces, al prohibir las 8 millas, nosotros ya hemos perdido, claro, caladeros desde Esmeraldas hasta Perú, una gran cantidad de zona ancestral, que nos empujan a buscar pesca más afuera, pero hay veces que por el costo del petróleo no se recupera ni siquiera el punto de equilibrio para mantener la producción. A eso agréguenle, como hay una sobreexplotación del recurso, hay una mayor oferta que demanda de proceso, genera que los precios bajen. Entonces, para seguir con el tema de los 1.600 millones que se generan, 1.600 millones que generan todo el aparato productivo pesquero, 1.400 los genera la flota atunera. O sea, 108 barcos generan 1.400 millones. Y el restante, que son 200 millones, los generan 434 barcos costeros, que ya no pueden trabajar adentro de las 8 millas. Imagínense esa gran diferencia. 1.400 millones, 108 barcos y 200 millones, 434 barcos. O sea, estamos hablando que el 20% del esfuerzo pesquero del país, tomando en referencia al número de barcos, el 20% del sector pesquero del país produce el 88% de la facturación anual, ¿ya? Y el 80% restante de esfuerzo pesquero en número de barcos costeros del país apenas produce el 12% de las ventas anuales. O sea, hay una gran, pero es malévolo lo que está pasando aquí. O sea, y para colmo, ninguna persona de las pesquerías costeras puede pescar atún, porque resulta que el negocio del atún está oligopolizado por un grupo de empresas que, bueno, si bien es cierto, tienen muchos años en el negocio, nadie dice lo contrario, han perfeccionado, han invertido. Y estas mismas empresas atuneras han invertido en empacadoras para procesar el atún. Y estas mismas empresas atuneras que han invertido en empacadoras para procesar el atún han invertido en fábricas de harina de pescado. Entonces es todo un gran... Y estas mismas empresas inclusive tienen financiamiento en camaroneras. Entonces es un gran oligopolio que es manejado, en vez de ser manejado por los recursos naturales y por la biomasa y por los estudios técnicos, es manejado por la oferta y la demanda. Al existir esta flota sobredimensionada que es la de Quijíe y que todos los días imagínense, 400 embarcaciones, póngale a 10 toneladas, son 4.000 toneladas al día de pescado. Entonces, 4.000 toneladas de pescado al día, si no se procesan en ese mismo día, quedarán para mañana y se acumularán con las 4.000 toneladas que vienen mañana. Entonces, ahí está claro que hay una sobreexplotación del recurso que está ocasionando decaimiento de las biomasas, pero ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Perjudica al armador independiente como Mariana Quijí, porque no tiene empacadora, no tiene camaronera, no tiene fábrica de harina. Pero aquí, ¿a quién sí beneficia? A los dueños de las harineras. ¿No ven que los dueños de las harineras hoy en día, que son este mismo grupo de poder, que también tienen barcos de cerco como los de Mariana Quijí, pero de mayor escala, ¿no es verdad? Ellos pueden salir a pérdida en el barco, pero ganan en el proceso de la harina, ¿sí me entiendes? Entonces aquí hay una especulación muy mala que la misma autoridad pesquera que está hoy en día, estamos hablando de Andrés Arens, que es un abogado, entiendo que de pesca no sabe nada, la subsecretaria se llama Dana Zambrano, otra abogada, entiendo que de pesca no sabe nada, y como le digo, esta autoridad ha estado en los últimos 5 o 6 años. Entonces, si tenemos tarjeta amarilla porque hay pesca ilegal, ¿no será porque la autoridad no hace nada por controlar o hacer que las cosas se den como tiene que hacerse? Él como autoridad, como viceministro, está permitiendo que se incremente el esfuerzo de la flota de merluza en una pesquería que ya hemos denunciado hasta el cansancio que es ilegal, y sin embargo este señor no nos invisibiliza, no nos da ningún tipo de reunión. Hemos enviado cartas hasta más no poder, hemos agotado la vía administrativa, entonces ya estamos un poco cansados y no sabemos si capaz optar por la vía legal
para tratar de llamar la atención a esta gente. El reglamento fue presentado recién la semana pasada, el miércoles 24, 25 en Manta, en Ancón por el presidente. Que ojo, como gremio queremos dejar oficialmente, dejar claro que nosotros no fuimos invitados como único gremio del sector de pesca de profundidad polivalente, no fuimos invitados, única y exclusivamente se invitaron a los mismos grupos de siempre, que por más de una década han estado en el poder y siguen en el poder, y lo que han causado es que es un gran sesgo, porque lo que está pasando hoy en día es prácticamente por la falta de control y de seguimiento de las autoridades competentes. Y ahora estoy leyendo un reglamento de más de 200 artículos, pero en todo caso, viendo el tema más importante, que es el Consejo Consultivo. Escuche esto. ¿Quiénes son los representantes del Consejo Consultivo según el reglamento? El subsecretario, los artesanales pesqueros, los artesanales de acuacultura, la pesca industrial, los armadores atuneros industriales, las procesadoras pesqueras, acuacultura comercial, procesadoras de acuacultura, las denominadas otras pesquerías. No entendemos por qué esa terminología está en un reglamento cuando esa terminología ni siquiera existe jurídicamente. Las fábricas de balanceado y los laboratorios de acuacultura. Entonces, si usted se fija, de todos estos miembros permanentes que tienen voz y voto en el Consejo, y es en donde se va a manejar la política pesquera cuando ya se termine la aprobación de la ley y del reglamento, de ahí el único campo de batalla que va a existir va a ser el Consejo Consultivo. Si usted se fija, de todos estos 8 o 9 miembros que hay, prácticamente 8 están en contubernio, pues son de la misma gallada. Entonces ya se va a imaginar que este Consejo Consultivo, si es que la autoridad no lo cambia democráticamente a que exista, no, ok, los representantes del sector industrial es entendible por la dimensión, facturan 1.400 millones, está bien tener a un representante por todos ellos, bacán. Pero ellos ponen a un representante del sector industrial y a las otras pesquerías, o sea, 2 personas para que representen más de 500 embarcaciones de diferentes artes de pesca, de diferentes recursos objetivos. Entonces, imagínense, este Consejo Consultivo se va a convertir en una mini pequeña asamblea en donde en vez de manejar el tema científico técnico, todo va a ser el dinero. ¿Cuánto me das? Y yo te llevo esto ante el Consejo Consultivo para aprobar lo que tú quieres. Cuando debería de ser los mismos que están ahorita, solo que en vez de que exista la palabra otras pesquerías y pesca industrial, deberían estar los 7 representantes de las pesquerías industriales que existen. O sea, debería haber 14 miembros sentados aquí. Precisamente, en este momento el reglamento de pesca ya está dado. Y como usted dice, su sector no se ve representado. ¿Qué acciones piensan tomar para ustedes ser incorporados dentro del Consejo Consultivo? ¿Han pensado qué van a hacer? Pues claro, o sea, sabemos que por medio de la autoridad pesquera es perder el tiempo porque esta gente están vinculadas a los intereses particulares de los sectores productivos más grandes del país. Creo que tendremos que hacer un llamado a la Comisión de Soberanía Alimentaria, tratar de ir con el Poder Legislativo para ver la forma de inculcar que si no existe democracia en algo tan importante como es trabajar por los recursos, si no existe una democracia en el Consejo Consultivo, entonces va a seguir la misma operación que está manipulada por los grupos de poder. Acordémonos que los grupos de poder por muchos años han puesto a las autoridades pesqueras. En la última década, estamos hablando desde Guillermo Morán en el 2012, Pilar Proaño, señor Ferretti, Alejandro Moya, todas estas personas que han sido autoridad y que ya no están en la autoridad pesquera, y el último que quedó fue Andrés Harms, porque él entró como un simple asesor jurídico, hoy en día es viceministro, pero los que ya mencioné, hoy en día trabajan para los mismos sectores, para los grupos de poder. Entonces imagínense cómo va a ser posible tratar de democratizar un recurso tan importante como son los recursos hidrobiológicos, y que no siga pasando lo mismo que hasta el día de hoy pasa, y que lo dejo oficialmente denunciado aquí. Se están aperturando cupos para la pesquería que yo represento, sin que esta pesquería que están incrementando cupos tenga los argumentos técnicos, científicos, socioeconómicos. Ya se lo denunciamos a la subsecretaria Dana Zambrano el 5 de diciembre del 2021. Hasta el día de hoy nos responde la carta, no nos responde como gremio, al gremio, no nos responde absolutamente nada, no nos dan reunión. Entonces,
Eso es lo preocupante, Sandra, que pareciera Sí, que haremos se eco de esta sigue denuncia también, ¿ah? Empezaremos a averiguar con las autoridades pertinentes sobre la denuncia que nos acaba de mencionar. Pero, Andrés, el reglamento no solo establece la participación a través del Consejo Consultivo, el reglamento también tiene atribuciones como planes de acción por pesquería, mesas de diálogo participativas. Ustedes, de pronto, como sector polivalente, ¿creen que Correcto. la autoridad pesquera debería abrir un plan de acción estratégico para el sector que usted representa o a su vez mesas de diálogo? Podría ser una Sí, o opción. sea, el tema de las mesas de diálogo podría ser para cosas más pequeñas, ¿no? Okay. Para cosas que capaz se necesite. Un consejo consultivo tiene miembros permanentes, ¿no? Y obviamente habla temas de la política pesquera. Las mesas pueden ser para tocar, por ejemplo, qué sé yo, algún tema en específico como la situación de los recursos y el plan de acción a llevar. Eso lo podemos manejar en una mesa técnica porque va a derivar de más tecnicismo que política. Pero el Consejo Consultivo, más allá de que debería prevalecer el tecnicismo y la parte científica, predomina la parte política. O sea, aquí es votos. ¿Cuántos somos? La mitad más uno, y se hace eso y punto. O sea, esa es la diferencia entre la mesa técnica y el Consejo Consultivo. O sea, mesas técnicas, y hay que ver también quién, estas mesas técnicas me parece que quien las hace son el subsecretario, o sea, quien las tiene que hacer, que solicitar. Andrés, ¿y cuáles serían los destinos de exportación de la pesca de su flota? Bueno, la pesca polivalente normalmente genera soberanía local. El 100%, okay, pongámosle el 80% de lo que produce nuestra flota va a los mercados, a los estratos más pobres, al mercado de la Caraguay, a todos los mercados municipales del país. O sea, nuestra pesca va, ya le digo, en un 80% a los mercados locales, ya sea camarón, o ya sea merluza, o ya sea peces demersales. Y apenas un 20% se podría catalogar como que es pesca para exportación, o sea, camarón langostino, que es exportado como camarón de mar ecuatoriano. Ojo, no de piscina, de mar. Son dos cosas diferentes. Inmediatamente con nosotros la doctora Pilar Proaño. Ella es socia fundadora de Proaño y Asociados, una firma consultora que brinda servicios integrales a los sectores productivos y empresariales. Además, es coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Política Pública de Producción, Desarrollo Rural y Pesca. Doctora Proaño, buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Actores Productivos y muchísimas gracias por esta invitación. Doctora Proaño, en estos días en la Comisión de Soberanía Alimentaria se ha estado analizando, tratando la reforma a la ley de pesca. ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema? Bueno, preocupada porque es una ley que recién ha salido en el año 2020 y es una ley que está dentro de un paquete de compromisos que el Estado ecuatoriano ha asumido para cooperar contra la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, conocida como pesca INDNR. Y evidentemente no tener este tiempo de evaluación de la eficacia de la ley creo que trae un conflicto como de inseguridad jurídica internamente al país y un mensaje al exterior, sobre todo a los mercados más importantes que tiene el Ecuador, que es la Unión Europea y Estados Unidos, de una inestabilidad. Y eso podría traer algunas consecuencias al sector de la pesca del Ecuador. En días pasados, justamente la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mónica Maldonado, directora ejecutiva de CEIPA, mencionó que esto era un tema alarmante. Primero, el querer reformar una ley que no tenía reglamento. Efectivamente, ya en días pasados, la semana pasada, el presidente de la República firmó este reglamento, pero ella también decía que al querer reformar la ley podíamos estar... la Unión Europea podría pasar de tarjeta amarilla a tarjeta roja. Una. Dos, esta semana el embajador de la Unión Europea mencionó que desde el 2015
hay esta relación del Ecuador con la Unión Europea por evidencias de incumplimientos del Estado ecuatoriano. ¿Qué tan serio sería para el Ecuador, doctora, una tarjeta roja? Si nos puede comentar al respecto. Bueno, como para poner en contexto, la Unión Europea es uno de los países, bloque de países que pues ha establecido algunas estrategias para contrarrestar este fenómeno tan dañino como es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y para ese efecto creó un reglamento que lo llaman el reglamento INDNR o el reglamento 1005, con el cual se establece estrategias y requisitos que los estados terceros que exportan a la Unión Europea deben cumplir. Entre esos es la certificación de capturas, una trazabilidad de las capturas que permite identificar la legalidad de esta pesca, no solo la legalidad de la captura que cumpla los reglamentos internacionales y nacionales, sino también dentro de la cadena del proceso que también se cumpla con algunos requisitos, entre ellos es declarar cuánto se procesa, cómo se procesa y como digo, una trazabilidad particular para demostrar que esta pesca es legal, declarada y está dentro del marco de la reglamentación internacional y nacional, que implica que no tengamos o que se reforme una ley que ni siquiera se ha evaluado y que está dentro de este paquete de compromisos del Estado ecuatoriano, pues sí, es poner en riesgo al Ecuador a que la Unión Europea mira la inestabilidad del Estado para mantener o evaluar, identificar qué tan eficaz puede ser la nueva normativa que recoge muchos conceptos y criterios que la ley anterior no tenía y que sobre todo se han establecido un paquete de sanciones e infracciones que tampoco existían antes en la ley de pesca y que estas coadyuvan a controlar este tipo de actividades ilegales en la actividad pesquera. Evidentemente, Mónica representa al sector procesador y la preocupación para ella que pongan una tarjeta roja es crítica porque una tarjeta roja implica que se cierre el mercado, que el Ecuador no podría exportar un solo gramo de pescado de la flota ecuatoriana o procesado en la industria ecuatoriana. Entonces, evidentemente trae este riesgo implícito. Ahora, que sí tan rápido puede ponerse una tarjeta amarilla a una tarjeta roja al Ecuador, no sé qué tan rápido puede ser, porque uno de los principios fundamentales de esta relación entre Unión Europea y el Ecuador ha sido la cooperación mutua. Entonces, el Ecuador ha llevado un proceso durante algunos años de cooperación con la Unión Europea, entonces sí es un riesgo, pero no sé qué tanto podría llegar a la tarjeta roja inmediatamente y no sé qué tanto o cuál sería el efecto de la reforma o cuáles reformas realmente pasarían en la Comisión de Soberanía Alimentaria y en la Asamblea. Yo recomendaría que no se reforme la ley de pesca porque es demasiado riesgo que yo creo que es innecesario. Yo he escuchado a algunos actores de sus preocupaciones respecto a algunos artículos de la ley y entre los que más me llama la atención es que las sanciones son muy elevadas y que hay mucha gente sancionada y que no les alcanza para pagar. Y la reflexión es, ¿las multas se ponen para que nos alcance para pagar o las multas se ponen para como mecanismo disuasorio para que no las cometan? Si tenemos pescadores sancionados con la nueva ley, quiere decir que están sancionados porque han incumplido la ley. Y no quiere decir necesariamente que no es eficaz la ley, sino que no estamos haciendo conciencia que existen unas reglas ya establecidas y que esas reglas las tenemos que cumplir. Por otra parte,
también es cierto que es necesario fortalecer la institucionalidad y el control que tiene la autoridad pesquera para que realice lo que pues le corresponde en el área del control y el seguimiento de la actividad pesquera. Doctora Proaño, después de la notificación de la Unión Europea en el 2019, como país no cooperante contra la pesca INDNR, ¿usted colaboró en la elaboración del plan de acción para salir de la tarjeta amarilla? Sí, pero quisiera hacer un antecedente, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad de estar en la cartera de Estado en el puesto de viceministra de Pesca en el año 2014-2017. Y en el 2015 recibimos ya la visita de la Unión Europea con sus preocupaciones de que el Ecuador no estaba cumpliendo con las normas establecidas por parte de la Unión Europea para las exportaciones a su mercado. Y eso era el tema de esta verificación de, de la certificación de captura, de que tengamos una normativa disuasoria para que se norme, se regle la actividad. Y evidentemente en el 2015 hubo ya una amenaza de tarjeta amarilla porque encontramos muchísimas embarcaciones sancionadas, pero que efectivamente o sea, que habían expedientes abiertos, pero que no habían sanciones a las embarcaciones. Eran muchísimos expedientes. Igual la notificación lo hizo Estados Unidos en el mismo contexto. También una verificación del mal empleo de las certificaciones de captura, de una posible actividad de lavado de pescado que venía de diferentes mares a través de las importaciones, etcétera. O sea, nos pusieron en blanco y negro cuáles eran los problemas de la actividad en su momento. Entonces, emprendimos desde el 2015 mesas de diálogo con la Unión Europea donde establecimos estrategias a mediano y largo plazo para el sector de la pesca y hacer una transformación de la regulación y el control de la actividad pesquera. Y en ese contexto nos comprometimos en su momento a la reforma de la legislación, que era la ley de pesca, pero no era tan inmediata la reforma a la ley de pesca. Y como teníamos la amenaza de esa posible tarjeta amarilla en ese momento, hicimos un acuerdo con la Unión Europea y reformamos el reglamento a la ley de pesca anterior inicialmente como punto de partida y nos comprometimos a otras acciones como mejorar el proceso de certificación de captura, mejorar la normativa interna del viceministerio, mejorar las condiciones de control. Hicimos la contratación de más de 280 inspectores para cubrir todo el perfil costero del Ecuador, para hacer un control de verificación de descargas en cada uno de los puertos. Hicimos una asignación de puertos de descarga para poder hacer un control adecuado. Emprendimos con el Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura, que tenía como objetivo automatizar todo el sistema, en el cual planteamos bitácoras electrónicas para declaración de los capitanes, bitácoras electrónicas para los inspectores, la automatización de todos los procesos internos, porque evidenciamos problemas de corrupción internamente en la institución y por ende necesitábamos también solucionar los problemas internos institucionales. A mi salida en el 2017 dejamos la primera fase del Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura y financiado la segunda y la tercera etapa del sistema. Sin embargo, ni salió pronto la ley de pesca, que también entregamos el borrador de la ley de pesca, ni tampoco continuaron con el Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura, ni tampoco con los inspectores necesarios que se requería para hacer el tema del control. Y evidentemente se fue diluyendo todo lo que ya habíamos acordado con la Unión Europea durante 3 años. Sobre esta la pregunta que hace un momentito me hizo, la verdad es que
Sí, a mí me llamaron el sector privado para que ayude a la administración pública a la elaboración del plan de acción para salir de la tarjeta amarilla y colaboré para la elaboración de ese plan de acción. Y para ello efectivamente me trasladé a Manta a trabajar con el equipo institucional porque la única forma de que funcione y de que se asuman las responsabilidades de un plan de acción de esa naturaleza era que participen quienes iban a estar pues en el proceso de cumplimiento de cada uno de los hitos, metas, objetivos que tenía el plan de acción. Pues sí, estructuré de una manera tan detallada el plan de acción con actividades específicas, con tiempos de cumplimiento, con metas, objetivos a mediano y largo plazo. Mi preocupación sí se ha dado en el tema de la ejecución del plan de acción, las demoras del plan de acción. Podría ser la pandemia que también afectó muchísimo a que se cumplan los tiempos establecidos en ese plan de acción. O sea, evidentemente todo el mundo ha colapsado en muchos aspectos por el tema de la pandemia. No obstante, hay temas como el reglamento de la ley de pesca que demoró excesivamente, ¿ya? Ese reglamento dentro del plan de acción estaba programado a cumplirse en los 6 meses que decía la ley cuando salió en abril, ¿ya? Y así se ha ido prorrogando hasta que la semana anterior por fin salió el reglamento a la ley de pesca. Y ya que tocamos el reglamento, doctora Proaño, vamos a revisar aspectos muy generales. Primero, ¿el reglamento ayudará a salir de la tarjeta amarilla? Así como la ley es uno de los compromisos dentro de las actividades e hitos del plan de acción para salir de la tarjeta amarilla, el reglamento evidentemente es otro de los grandes compromisos, porque deberíamos hacer un programa para explicarte qué implica el tema de la tarjeta amarilla para la audiencia, ¿no? Porque esta notificación tiene como 3 pilares, ¿no? El tema de la normativa nacional e internacional, el tema de la aplicación del estado de puerto, estado de bandera, estado de comercio, y también como el tema de desalentar, el tema de la pesca ayuyú, que tiene algunos instrumentos. Entonces, sí, ¿cómo combatir la pesca ilegal? Efectivamente, la normativa es una herramienta, no toda la herramienta necesaria, pero es el camino, es un camino. El otro camino es un control efectivo. Y eso le corresponde a la autoridad pesquera y dentro de este plan de acción está la actualización de un plan de control e inspección. Dentro de este plan también está el desarrollo del sistema integrado de pesca y acuacultura que automatiza todos los procesos en donde va a haber un control, como mencionaba, que diseñamos en la época de mi periodo de gestión como viceministra, en donde se evalúen no solo donde se analice el seguimiento, la inspección a los actores de la actividad, sino también que se pueda hacer una auditoría interna, cómo funcionan cada uno de los funcionarios en control, en industrial, que tenga una clave de verificación para saber quién ingresa la información, cómo ingresa la información, porque efectivamente para que exista problemas de pesca ilegal, quiere decir que hubo deficiencia en el control o internamente en la institución han existido funcionarios que pues han estado caminando un poco por la izquierda, por decirlo menos, y una forma de controlar también es controlar la institucionalidad y poder hacer un control como autoridades, cómo funciona internamente la institución. Ahora, la pregunta sería a la administración, ¿tenemos una institucionalidad sólida ahora? ¿Tenemos claramente estructurado los planes de control institucionales? ¿Tenemos el presupuesto? ¿Tenemos la gente necesaria? Ahora, pasó al Ministerio de Comercio el Viceministerio de Pesca. ¿Está en el lugar indicado? ¿Tiene una institucionalidad coherente a la realidad de la actividad? Y también,
tienen el presupuesto necesario, tanto de gasto corriente como gasto de inversión, para que con cara al futuro no sea simplemente el momento de la crisis por la tarjeta amarilla, sino que podamos sostener una institución rectora fortalecida. Y con esto un sector pesquero fortalecido para que tenga confiabilidad en la actividad comercial internacional. Doctora Proaño, en la entrevista anterior, el señor Andrés Correia mencionó, primero, que el reglamento no fue socializado con ellos. Y segundo, que ellos no están de acuerdo con la conformación del Consejo Consultivo. ¿Su opinión al respecto? Bueno, no me he dado el tiempo para revisar completamente el reglamento, ¿ya? Sí estuve participando en algunos espacios para revisión del borrador del reglamento como consultora del sector privado procesador, ¿ya? Y algunas observaciones que yo hice en su momento están relacionadas con, ejemplo, el Consejo Consultivo. Y evidentemente comparto la preocupación del señor Correia y de la señora Quijije porque este Consejo Consultivo tiene como la característica, tanto como norma constitucional y con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es amplio y participativo, ¿ya? En donde existe un espacio de participación ciudadana para la construcción de la política pública, ¿ya? Y también un espacio de veeduría de la ejecución de la política pública. Y sí lo veo limitado al Consejo Consultivo. Creo que no abarca a todos los actores que se requieren para este espacio participativo, ¿no? Sí, justamente, discúlpeme, aquí él decía, ¿no?, que dentro de las personas que conformarían el comité consultivo están un representante de las organizaciones artesanales de pesca, artesanales de acuicultura, de pesca industrial, armadores atuneros, procesadores pesqueros, acuicultura comercial, procesadores acuícolas y de las denominadas otras pesquerías. Entonces, la reflexión de él es que no debería ser de las otras pesquerías porque hay muchas pesquerías que estarían involucradas en esta denominación y él no está de acuerdo con eso. Bueno, porque tienen realidades distintas, ¿no? Uh-huh. O sea, sí he escuchado y he visto que se han denominado los representantes de las otras pesquerías, pero ¿qué tan real es esa representación de las otras pesquerías? Porque la pesquería de camarón pomada y la pesquería de pesca polivalente tiene realidades completamente diferentes a la pesquería de pelágico pequeño de red de cerco, ¿ya? Yeah. En la cual yo veo más vinculado a la señora Quijije y a todos los demás actores de las otras pesquerías, o quizás están también incluyendo a las embarcaciones nodrizas, no sé cómo, no sé quiénes nomás incluyen las otras pesquerías, pero efectivamente difícil que se siente un solo representante de las otras pesquerías y hable de las realidades o de las necesidades de cada una de esas pesquerías, porque como menciono, son realidades completamente diferentes, problemas completamente diferentes y hasta artes de pesca completamente diferentes que tienen sus particularidades. Entonces, sí, hice mi comentario en las mesas de diálogo que ese consejo consultivo tenía que ser amplio y también debía tener este principio democrático de participación, ¿ya? Pero ha salido así y evidentemente tienen toda la razón los actores en expresar su inconformidad porque no se sienten representados. Ahora, también he visto que hay temas que la ley reglamenta que no
que no es de la ley. Ya el reglamento debería reglamentar en estricto sentido la ley, porque es un reglamento de la ley. No obstante, hay temas que están, que incorporan que no están en la ley, ¿ya? Ok. Eso no quiere decir que es ilegal, porque el presidente también tiene la facultad de reglamentar cosas, ¿ya? Y no obstante, veo que hay algunos que están fuera de los temas de la ley.